Si es verdad, como decía San Pablo y remachaba San Juan, que el espíritu sopla donde quiere, cabría llegar a la conclusión de que el espíritu se ha puesto a soplar endemoniadamente, si se me permite esta imagen paradójica, en la obra del filósofo barcelonés Eugenio Trías, catedrático de Historia de las Ideas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, Premio Nacional de Ensayo en 1983, Premio Ciudad de Barcelona en 1995, Premio Internacional Nietzsche ese mismo año y autor, entre otras muchas obras, de estas dos, La Edad del Espíritu y Pensar la Religión, publicadas por Destino, cuyos títulos hablan por sí solos. Eugenio Trías está hoy con nosotros en este salón noble del Palacio Güell de Barcelona y también nos acompaña el filósofo, ensayista y editor Salvador Pàniker, hijo de madre catalana y de padre hindú, profesor de filosofía oriental, lo fue en la Universidad Autónoma de Barcelona, adelantado de los estudios místicos en nuestro país y autor de obras como Aproximación al Origen, Primer Testamento, Segunda Memoria y este volumen sobre filosofía y mística, una lectura de los griegos, que es por el momento su último título y que fue publicado por Anagrama en 1992. Salvador Pàniker es además fundador y director de la editorial Cairós, seguramente el sello editorial español que más y mejor atención ha dedicado en su impresionante catálogo de publicaciones a las obras que se plantean el tema del espíritu desde perspectivas abiertas, poliédricas, cosmopolitas y no vinculadas a ninguna iglesia, dogma ni doctrina. Con los dos, con Eugenio Trías y con Salvador Pàniker, vamos a hablar hoy de la espiritualidad en general y en particular de las dos últimas obras de Trías, que también acaba de reeditar en fecha muy reciente un libro antiguo de hace aproximadamente 20 años en la editorial Taurus, su Tratado de la Pasión. Eugenio, Salvador, vuelve y no precisamente por donde solía el espíritu. Está resultando ser profética la celebérrima frase de André Malraux, según la cual y el cual el siglo XXI será religioso o no será. ¿Qué está pasando? ¿Por qué y de qué forma regresa al mundo de la filosofía la reflexión espiritualista o abiertamente religiosa después de más de 2 siglos de pensamiento abrumadoramente laico y reduccionista? Eugenio. Yo constato en la universidad un interés real entre los jóvenes, entre la gente joven, estudiantes. Recientemente decía un profesor francés que hace 10 años, si hace 10 años alguien intentaba hablar de religión, le abucheaba, ¿no? Y el estudiante lo que pedía era que se hablara de política. Y ahora pasa un poco justamente lo contrario, ¿no? Es un hecho, es cierto que hay un interés. Bueno, lo difícil es analizar las causas. Lo que sí se ve es que la ideología moderna e ilustrada, que ha tenido siempre tanta prevención con el hecho religioso, está un poco en repliegue, ¿no? Y que en todo caso pues habría que avanzar hacia unas formas de razón o de ilustración más integradoras. Tú dices, en la página 16 de Pensar la Religión, y le voy a lanzar el párrafo a Salvador Pàniker para ver si lo aprueba o lo desaprueba, dice, a medida que avanzamos hacia el final del milenio, se va teniendo cada vez más claro que la técnica y la ciencia, tú eres ingeniero, además de fraile, no son capaces de instituirse como factores generadores de fines últimos, no son creadoras de valores. Cierto que orientan nuestra conducta, dice Eugenio Trías, y alientan nuestros pasos en la dirección que les es característica, pero los fines y los valores se hallan en una galaxia cultural a la cual ni la ciencia ni la técnica acceden. Bien, yo estoy de acuerdo, además es un poco la idea heideggeriana. Sin embargo, yo daría una explicación por qué vuelve lo religioso, sin decirlo con las palabras altisonantes de Malraux, que era un gran declamador. Yo diría que yo he acuñado un vocablo que se llama el retroprogreso. Yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo con Eugenio, cuando él se ha dado cuenta, yo hace tiempo que me di cuenta, pero él también, de que el mito ingenuo del progresismo progre que se tenía desde la Revolución Francesa hasta hace muy poco, esto pertenece al pasado. Entonces yo lo sustituyo por el retroprogreso. Es decir, no se puede vivir en la pura secularización. Entonces no se puede vivir en un puro formalismo de lenguajes abstractos que no se sabía de qué se habla, ¿no? Es como aquello cuando todo es interpretación, ya no hay nada que interpretar. Y si todo es lenguaje, ya no hay nada de qué hablar. Entonces
vuelve el origen. Yo en mi primer libro filosófico más ambicioso se llamaba Aproximación al origen. Entonces yo creo que en este contexto hay este doble movimiento de progresivo. Yo creo que no se puede uno poner de espaldas ni a la modernidad, ni a la ilustración, ni a la secularización, ni a la formalización de los lenguajes, pero también regresivo, no de manera peyorativa, sino que es volver al origen, volver a lo sagrado, yo le llamo lo místico, que es una palabra que me gusta más que lo espiritual, pero es igual, después hablaremos de esto. Por lo tanto, me parece que ahí está la clave del asunto, y con eso termino haciendo una comparación. En Oriente, sobre todo en China, había la tradición taoísta junto a la confucianista. Y junto al confucianismo, que te reglamentaba todas las cosas y que de alguna manera era una manera de vivir, y te codificaba la conciencia, había el taoísmo que te descodificaba la conciencia, que te volvía al origen, que te volvía a la infancia, que te volvía a lo sagrado, entre comillas. Y entonces me parece que en Occidente esto no lo ha habido. Y por eso lo que en Oriente ha sido muchas veces sabiduría, aquí ha tenido que ser terapia. Eugenio, tú llegas a decir en Pensar la religión que toda cultura, textualmente lo dices, que toda cultura remite sobre todo a una raíz cultural, es decir, de culto religioso. Y yo traslado esa misma cuestión también a Salvador Paniker, ahora recogéis el asunto, y te pregunto, tu último libro se titula Filosofía y Mística, una lectura de los griegos, como ya hemos dicho. Eso sucedía también así entre los griegos. ¿Vale la frase de Eugenio Trías para la cultura griega? En la Edad Media, en la escolástica, se llegó incluso, llegando todavía más lejos, a decir que la filosofía es Ancila, la criada, la sierva de la teología. Sí, yo pienso que sí, que en Grecia el componente sagrado impregna toda su cultura religiosa. Religión es un término tardorromano, ¿no? Pero hace referencia pues, a este componente sagrado, al menos yo lo planteo así. Y en Grecia, evidentemente, que esto impregna, y no solo pues, en la épica y en la lírica de Píndaro, los Juegos Olímpicos, ¿no? Sino también, evidentemente, toda la filosofía. Esto Salvador lo ha mostrado muy bien también en su libro sobre los griegos, ¿no? Sí, parece como si la humanidad escribiera una parábola. Al principio estaban unidas religión y ciencia, luego se separaron y ahora con la nueva física vuelven a unirse, ¿no? Sí, y además esto pasa en todo, porque el propio Einstein vuelve a poner el tiempo y el espacio en la naturaleza, que se habían abstraído de ella con Descartes y compañía. O sea, es el movimiento retroprogresivo del que hablo siempre, ¿no? O sea, a medida que se sofistican las cosas, tienes más necesidad de recuperar la no disociación originaria. Por eso a mí me parece que la dimensión mística está espontáneamente en el ser humano, y no hace falta que los curas y los obispos, con todos los respetos para algunos de ellos, no para todos, nos prediquen, porque la cosa no se va a acabar. Es decir, está ahí. En cambio, yo más bien lo que me temo es que muchos de estos que predican siempre sobre cosas religiosas y compañía no han tenido en su vida una experiencia religiosa genuina y profunda, ¿no? Y para mí la religión o es experiencia o no es nada. Y sobre ese tema quizás sería una pequeña pero que yo le hago a la obra en general de Trías, que alabo totalmente, porque me parece perfecto que él haga su discurso religioso y precisamente quitándole el monopolio a curas y obispos. Pero me parece que podría introducir más un aspecto experiencial de la religión, que es la meditación, que en Oriente es precisamente una de las maneras de vivir y experimentar lo trascendente. Bueno, pero eso es una... En la primera página... Él hace referencia. Sí, Salvador, en la primera página del prólogo del libro, él dice literalmente: el interés por la religión dimana de necesidades internas a mi propia reflexión. Evidente. No sé si quieres contestar a este reproche, Eugenio. Tenemos que discutir un No, mínimo, por supuesto, discutir, de eso se trata. No, las dos cosas. Aparte, un poco también, a veces yo me gusta romper una lanza en favor de eso tan desprestigiado que es el Dios de los filósofos, ¿no? Aunque la religión puede existir perfectamente, como sabemos, sin necesidad de Dios. O sea, Dios, diríamos, como decía un tratadista de la religión, el último invitado. Van der Leeuw. Exacto, el último invitado que llega al banquete religioso. Pero el Dios de los filósofos, de alguna medida, yo creo que es muy, no solo respetable, sino además muy interesante. O sea, y yo también ahí, en mi libro, intento construir mi propio Dios filosófico, que le llamo el Dios del límite, ¿no? Y que respondería, diríamos, a esta experiencia personal, ¿no? Sí, de todos modos, Eugenio, a mí yo no estoy tan de acuerdo en esto. Me parece que gran parte de un cierto ateísmo procede de la puerilidad de un cierto Dios de los filósofos, o sea, es concretamente del Dios creador, justo, infinitamente bueno, y todos estos antropomorfismos pueriles. Y entonces me parece que esto habría que ir con mucho cuidado. Evidentemente esto ha sido muy fecundo, incluso se ha dicho que
la ciencia moderna no hubiese nacido sin esta idea del Dios creador, y que con la idea taoísta, que es más refinada, pero que es más de acuerdo con la autoorganización de las cosas, no hubiese habido ciencia moderna. Bueno. Pero sin embargo, yo creo que hay que ir mucho cuidado. Es más, y perdone, con eso te termino, yo había propuesto en una ocasión hacer una cura de silencio con la palabra de Dios durante al menos 100 años. Yo estaba pensando dioses más, que para mí son más interesantes, es decir, el de Spinoza o el de Leibniz o el de Aristóteles, ¿no? No, pero es que además hoy día, Fernando, me parece que tú estarás de acuerdo, prácticamente no hay ateos, con la excepción del entrañable Gonzalo Puente Ojea. Sí, el ateo oficial. Que bueno, que de el todos último modos... que queda, el numantino. No, sí. Pero lo que tampoco hay son creyentes al viejo estilo. Había un director de cine que le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, hombre, yo creo que hay algo por ahí. Me parecía una respuesta atinada, ¿no? Es decir, la trascendencia es una cosa que tenemos necesidad de ella. Yo creo que, aunque llevemos ya medio programa para empezar a entendernos y sobre todo para que nos entiendan las personas que en estos momentos nos están mirando, tendríamos que empezar por definir lo que es lo sagrado y lo que es el símbolo. Tú dices, el símbolo es para mí la forma de manifestación de lo sagrado, su irrupción en el cerco del aparecer. Acláralo, por favor. Sí, este es un poco el comienzo de la Edad del Espíritu, que es un poco el tratado más a fondo que he hecho sobre este tema y en general el tratado más a fondo que he hecho sobre mi propia concepción de la filosofía y luego lo recojo en Pensar la religión, ¿no? Lo sagrado hace referencia a lo secreto, al misterio, a lo que nos trasciende. Todo lo construyo un poco desde la idea del límite, que ha sido la que he elegido o se me ha impuesto como centro de mi reflexión. Más que lo secreto, quizá lo oculto. Sí, lo que oculto, no tiene lo que, por fuerza de ser secreto, ¿no? Místicos, oculto, ¿no? Místico de que hablaba Salvador también, o Wittgenstein, ¿no? Es decir, esta experiencia última, pues que de alguna manera nos va más allá del límite, ¿no? Y recojo la reflexión romántica sobre el símbolo, corrigiéndola y modificándola como manifestación de ese misterio, de esa trascendencia, ¿no? Y entonces hago una analítica del símbolo, que es un poco el argumento de mi libro La Edad del Espíritu. Pero lo interesante de las analíticas es que en la disección que hago del símbolo me surgen como 7 categorías y a estas luego les doy una utilización, les hago una utilización histórica, ¿no? Y en realidad el libro es una historia de las ideas, una historia de las ideas en clave religiosa, ¿no? Bueno, ya que ha salido a reducir la palabra idea, vamos a sacar a reducir la palabra ideología. Hay un párrafo en tu libro, Eugenio, por el cual la gente de izquierda se te puede comer. Dices literalmente, pero también me he decidido a llevar a cabo esta reflexión, una circunstancia mundial en la que las raíces religiosas de las diferentes culturas emergen al compás mismo del declive de aquellos núcleos de doctrina y relato que en los últimos siglos parecían decisivos, las ideologías. Sí, vamos, esto estoy convencido. Además, yo pienso, por ejemplo, la década de los 80, la década posmoderna, fue casi lo más positivo de ella fue la evidenciación del declive de estos grandes relatos. Lyotard les llama metarrelatos, ¿no? Que son las ideologías, que en sus formas duras pues eran sobre todo las extremas, ¿no? Los fascismos, el nacionalsocialismo o el comunismo, ¿no? Pero que en sus formas menos duras pues también era un poco la trama ideológica de derechas e izquierdas, ¿no? Esto yo creo que en los años 80 empezó a agrietarse, ¿no? Y ahora vivimos la resaca. Y yo creo que con esa resaca viene también el reconocimiento de las raíces culturales y religiosas de esas mismas ideologías, ¿no? Se vivían de una forma como artículos de fe. Esto también, un poco en la línea de lo que tú decías, es probable que un cierto perfil de hombre de izquierda se me quiera comer, pero es que realmente es un perfil muy convencional, que es un poco lo que llamamos el retrato robot del progre de los últimos tiempos, que todavía existe, es algo realmente que empieza a ser una caricatura de sí mismo. Tú, Salvador, ¿qué opinas acerca de este crepúsculo de las ideologías que decía hace muchos años Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Sí, bueno, quiero decir, cada maestrillo tiene su librillo, y entonces a mí me parece que la idea de que se ha relativizado todo en el sentido de que entramos en una cultura pluralista está ahí, ¿no? Yo quisiera destacar más bien una cosa que me parece que nos podría servir para lo que decimos, y es que en un momento de mundialización, en un momento de mestizaje universal, de interfecundación de culturas, quizá digo yo porque yo mismo estoy interfecundado de 2 culturas, como tú has mencionado antes, yo creo que es, con todos los respetos, porque soy muy respetuoso, el papel de las religiones institucionales se ha terminado un poco. Están ahí como matrices culturales para que cada cual entonces pueda hacer su propia religión según su propio menú. Y tú eres un ejemplo que ha sacado un poco del cristianismo, otro un poco del hinduismo, otro un poco del budismo, y yo también, y Eugenio también.
yo más influenciado quizá que él por las filosofías orientales, pero me parece que entonces es importante esta idea de que cada cual pueda fabricar su propia religión a su medida, según sus experiencias y en función de su propia individualidad. Entonces, a mí me parece que, claro, ahí es donde Eugenio introduce la palabra espíritu para contraponerla un poco al logos, como salvación individual, ¿no? A mí, yo lo diría de otra manera, pero por eso he dicho que cada maestrillo tiene su librillo. Pero en el fondo estamos de acuerdo, quiero decir, porque se trata de terminar con esta especie de monopolio de unas religiones institucionalizadas que de hecho están al servicio del poder de los sacerdotes de estas religiones, que quieren seguir siendo los pastores de su rebaño. Entonces nosotros, me parece, y que con eso toda persona que ha tenido experiencia mística, por eso ha sido tan mirada con tanta desconfianza por las religiones institucionalizadas, tiene que hacer su religión a su medida. Y yo creo que Religión a la medida será además el título de un próximo libro mío que ya te mandaré. Salvador, siempre he sentido la curiosidad, se me pasa ahora por la cabeza. Yo he dicho antes que tu padre era hindú, pero la verdad es que nunca he sabido si además de hindú era hinduista o no lo era. Sí, lo era. Era practicante de religión hinduista. Él era hinduista, sí. Bueno, todo este retorno a lo sagrado y de lo sagrado tiene que ver con esa tan cacareada pérdida de valores del hombre y de la sociedad de nuestros días, de la que todos, y yo el primero, nos quejamos tanto. Yo pienso que en alguna medida, desde luego, tiene que ver. Es como una recuperación, ¿no? Es como más que reacción, una respuesta ante un hecho que se le dio varios nombres. Uno era el nihilismo, ¿no? Un nihilismo pues quizá imperfecto, insuficiente para usar la expresión de Nietzsche. Con el nihilismo perfecto pues combina muy bien con este retorno a los sagrado. Perdona que te interrumpa, Ignacio Sánchez Cámara, en una excelente, interesantísima crítica publicada en el diario ABC, decía a propósito de tu libro: el nihilismo contemporáneo sería el precio fatal pagado por la soberbia de la razón. Sí. Claro, y entonces la razón que pretendía soberbiamente, sobre todo en el tema de la religión, y en muchos otros, a mí siempre es un tema que me ha interesado, porque en el fondo yo soy un racionalista, ¿no? Pero desearía que el concepto de razón se ensanchara, se ampliara. Ya desde el primer libro, La filosofía de su sombra, iba en esta dirección, ¿no? Y se ensanchara por la vía de la pasión, se ensanchara ahora por la vía esta de lo sagrado, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que, en lugar de tener esta actitud altiva, la razón frente a la religión reputada como superstición, o reputada como falsa conciencia, como ideología, o como ilusión, como decía Freud, o que sea una razón de algún modo que se enriquezca de esta experiencia de que hablábamos aquí. En sus formas además más genuinas, que son las místicas. Bueno, en el Tratado de la Pasión, ese mismo que ahora se ha reeditado, tú venías a sostener que la pasión es el origen del conocimiento, sino el conocimiento mismo, ¿no? Sí, que es aquella base a partir de la cual podemos llegar a conocer. Que evidentemente que nos puede cegar y en ocasiones nos ciega y nos lleva pues, a la autodestrucción, pero que además, pero que sobre todo es la fuente misma de nuestro conocimiento y por lo tanto también de la razón. Fe y razón, la gnosis, no era, como su mismo nombre indica, una cuestión de fideísmo, sino una cuestión de conocimiento. Los fenómenos místicos, y ya nos ha dicho Salvador Paniker que él prefiere, yo también, la palabra mística, la palabra religión, a la palabra espiritualidad, son tan universales y tan antiguos como el hombre y pueden verificarse los famosos estados alterados de conciencia y analizarse del mismo modo en que el físico o el químico verifican y analizan los fenómenos que les interesa estudiar en el ámbito de un laboratorio. No hay, ni puede haber, una mística española diferente a la mística hindú, como no puede haber tampoco una química china distinta a la norteamericana. Es decir, religiones esotéricas, que son religiones de conocimiento estrictamente personales y que se basan en hechos de la experiencia, como ha señalado antes Salvador, o religiones exotéricas, bueno, que son un cúmulo casuístico y consuetudinario de tradiciones que a menudo son incluso meras supersticiones. Ha hablado un poco de esta dicotomía esoterismo-exoterismo. Sí, bueno, yo opino esto mismo. Quiero decir, yo creo que una cosa es la experiencia profunda, yo diría incluso transpersonal, y otra cosa es la interpretación que se haga de esta experiencia con las categorías culturales del momento. O sea, en ese sentido no solo distinguiría entre religiones esotéricas y exotéricas, sino incluso entre religión y teología. Esta crítica ya la hizo Feuerbach, que en definitiva él decía que era un hombre religioso, pero que precisamente acusaba la teología, ¿no? En este contexto a mí me parece que esto se ha visto muy claro. Y no resisto la tentación, si me permites, de contar un chiste.
Quiero decir, referente a lo que ha pasado con el racionalismo que hablaba Eugenio, era el chiste, el chico que estaba, y la chica estaba muy enamorado del chico, el chico muy enamorado de la chica, y los que realmente se entendían bien. Pero él se fue a hacer la milicia, entonces tuvo 2 años fuera sin ver a la chica, y le mandó una carta cada día. Y cuando volvió de la milicia se encontró que la chica se había casado con el cartero. Bueno, pues con la razón ha pasado un poco esto. Y ahora resulta que pedimos la anulación del matrimonio y queremos volver al primitivo novio, que nos satisfacía mucho más, que era más amplio, ¿no? Y la razón, que era el cartero, que nos servía de transmisor, pues pedimos la anulación. Entonces, a mí me parece que esto es importante. Y en último lugar, yo también estoy en la línea de Eugenio. Siempre he querido hacer compatibles la ilustración y el romanticismo. Me parece que esta disyuntiva que algunos hacen, por un lado la ilustración y la modernidad, y por otro lado un cierto antihumanismo, es una distinción falsa. Me parece que precisamente hay 2 necesidades intrínsecas del ser humano, que son las que recogen de una manera así paradigmática ilustración y romanticismo. Además, sí. Incluso en la propia ilustración, claro, es que siempre se piensa en la ilustración volteriana, pero la propia ilustración pues nos documenta sobre unas manifestaciones muy importantes en este ámbito, no sé, por ejemplo la ilustración alemana, ¿no? Donde ya de alguna manera está incoado todo el romanticismo. Claro, ¿no? claro. Hay muchas ilustraciones. Bueno, Salvador Paniker ha llegado al mundo de la religión, del misticismo, del espíritu, más bien por el cauce de Oriente que por el de Occidente, aunque luego, por supuesto, se haya sumado también ese otro cauce, e incluso yo mismo. Pero en cambio tú, Eugenio, parece como si te hubieras acercado a este tipo de fenómenos más bien en nombre del cristianismo que de religiones más orientales. Bueno, pero tú antes has citado, y muy bien además, a la gnosis, ¿no? La gnosis, que es una forma de conocimiento. Y además has hecho referencia a algo que yo estoy muy de acuerdo, y es que las grandes religiones convergen justo en aquellos puntos afines que son la mística y la gnosis, es decir, mientras que se diferencian en los aspectos más exotéricos, que es donde se generan, por tanto, con esas diferencias también las violencias, las luchas, las guerras, y se marcan mucho más como las tradiciones culturales distintas, ¿no? Yo diría que a mí del cristianismo este aspecto gnóstico es el que inicialmente me despertó más interés. Quiero rendir un homenaje grande aquí en público a un personaje, a una persona, un gran erudito, un gran estudioso, que es Antonio Orbe, un personaje que no sé por qué, pero lo tenemos muy, muy olvidado, y en cambio, bueno, los estudios que tiene sobre gnosticismo, de los orígenes del cristianismo, es extraordinario. Y para mí el cristianismo y el gnosticismo son como 2 hermanos gemelos que nacen a la vez, y que además se desarrollan casi pues desde del mismo modo, ¿no? Lo que ocurre es que en un momento dado el gnosticismo pues queda un poco apartado y sigue el cristianismo su propia ruta, ¿no? Ahora, yo es que de educación hasta los 20 años fui cristiano, y cristiano de verdad, auténtico. Yo también. Bueno, Sí. yo también. Y se nos supone a todos, ¿no? Y en cierta manera el retorno del interés, que me ha venido bastante, como antes señalabas, por la propia dinámica de mi reflexión, también a partir de una experiencia personal, que en cierta manera nunca perdí, ¿no? Lo que ocurre es que en un momento dado también tenía un verdadero interés como de arreglar las cuentas, ¿no? con mi propia formación. Y ahí me encontré con el cristianismo, pero también con otras religiones. En este sentido, por ejemplo, hice incursiones en el Islam, que me llenaron de interés, o en la religión judía, o también las religiones orientales, dentro de la medida de mis posibilidades. Y allí tengo mis límites, por ejemplo, pues desconozco las lenguas orientales. Esto es una limitación muy triste. Sin embargo, Eugenio, a pesar de que, como tú has dicho, hay una convergencia entre todas las religiones, hay también una divergencia. Es decir, yo creo que entre el campo cristiano y el campo no cristiano hay una divergencia fundamental, y es el problema del pecado original, el problema de la culpabilidad, es decir, el problema de ese complejo de culpa que arrastra toda la civilización judeocristiana y que en cambio no existe en Oriente. Y ahí sí, ese es el momento en el que yo me encuentro mucho más cómodo en el mundo oriental que en el occidental. Sí, de todos modos ha habido una interfecundación tremenda, ¿no? O sea, la fuerza del cristianismo en parte ha sido por esta plasticidad que ha recogido muchos temas incluso prebíblicos y están allí en la propia religiosidad. Y volviendo a lo que tú decías de la gnosis, fíjate que en Oriente está el jnana yoga, que tiene la misma raíz etimológica además, y que también es visto con desconfianza, es decir, como el budismo es visto con desconfianza. A partir del momento en que uno puede acceder por su propio conocimiento y experiencia individual, por así decirlo, el papel y el poder de las iglesias mengua, ¿no? Y por eso está visto con tanta desconfianza por las autoridades eclesiásticas de todas las religiones, ¿no? Yo personalmente me ocurre un poco, me siento mucho más a gusto en una posición experiencial propia,
todos somos un poco, esto ya lo dijo Jesucristo, ¿no?, eunucos para el reino de la libertad, porque es que tenemos una cultura donde estamos siempre más bien horizontal, con poca, quizás los artistas son los que llegan más hondo, y todos los que tenemos una experiencia estética. Y tú me dirás, pasa con la experiencia estética lo mismo que con la mística. No es comunicable en tanto que experiencia, por lo tanto parece que no sea científica. Pero nadie se le ocurre dudar de lo que puedas sentir tú escuchando una fuga de Bach o escuchando un preludio, y sin embargo no corresponde al método científico. Pues con la experiencia mística profunda, o estético profunda, o erótico profunda, que todo para en lo mismo, pues sucede algo parecido. Yo suelo decir que la única forma de saber a qué sabe un melocotón consiste en morderlo. Claro. Se nos acaba el tiempo de negro sobre blanco, mucha tela, diría un castizo, esta del espíritu, para orearla en 25 minutos, con la anuencia de Salvador Paniker y de Eugenio Trías, y con la paciencia de todos ustedes. Vamos a seguir hablando de este asunto la próxima semana con las mismas personas. Gracias a todos, invitados y telespectadores, y buenas noches. Todo está en los libros. Buenas noches. El soplo del espíritu es tan huracanado que no cabe en un solo programa de la serie Negro sobre Blanco. Hace 7 días empezamos a hablar de eso, del espíritu, del retorno de lo sagrado, con Eugenio Trías y con Salvador Paniker, y hoy, tal como anuncié al término del programa anterior, vamos a seguir haciéndolo. Les recuerdo que mis 2 invitados de hoy son filósofos, y que tanto el uno como el otro han dedicado buena parte de su quehacer literario y reflexivo a la indagación en el tema que hoy nos ocupa. Eugenio Trías ha sacado 2 volúmenes dedicados a este asunto en lo que va de año: Pensar la religión y la edad del espíritu, publicados los 2 por la editorial Destino. Salvador Paniker lleva muchos años en la misma brecha, no solo como escritor, sino también como fundador, director y principal responsable de la editorial Kairos. Vamos a seguir hablando hoy de algunas de las propuestas de reflexión que el otro día se nos quedaron en el buche por falta de tiempo, pero antes de meternos en esas harinas me gustaría mencionar algunos libros más entre los muchos que, dedicados al mundo del espíritu, saltan prácticamente a diario desde el editor hasta los escaparates. Son Dhammapada, la enseñanza de Buda, publicado en la colección Arca de Sabiduría por la editorial Adaf. El Dhammapada, literalmente camino de la enseñanza, es considerado por los especialistas el texto cumbre del budismo. Cuando los discípulos pidieron a Buda que nombrase un sucesor, él contestó: la enseñanza es el maestro. Y el Dhammapada es, página a página, la médula misma de la enseñanza budista. Tenemos también aquí un libro recién publicado, hace un par de meses o 3, precisamente por la editorial Kairos, que dirige Salvador Paniker. José Díez Faixat es su autor, Entre la evolución y la eternidad, una hipótesis sobre la pauta del devenir. Díez Faixat es arquitecto, objetor de conciencia no violento, así se define, ecologista, comunitario rural, etc. Desde 1979 se centra en la investigación de la realidad fundamental de forma tanto vivencial, mística, no dualista, como teórica. Estudio de tradiciones espirituales y ciencias del nuevo paradigma. Y, por último, tenemos aquí una joya, el Libro de los Muertos tibetano, una nueva edición que nos propone Siruela. El Libro de los Muertos tibetano es el tratado escatológico que con mayor precisión ha descrito todos los fenómenos que, teóricamente al menos, encontraremos detrás de nuestra muerte, pero no teóricamente desde el punto de vista de los tibetanos, para ellos es una praxis. Esta edición es la primera traducción directa que se realiza al castellano de esta obra fundamental en la literatura sagrada del Tíbet. Y vamos ya con esas harinas que anunciaba hace un momento. Yo creo que podíamos hincar el diente al programa de hoy hablando del problema del mal. Tú dices en Pensar la religión, Eugenio, encabezas uno de los capítulos escribiendo: si hay un problema que parece insoluble para la filosofía, para la ética y para la teología occidentales, tal es el problema del mal. Esquivarlo es la más fidedigna señal de banalidad de pensamiento y vida. Ignoro si seré capaz de hacer frente a los cuernos del más bravío e indómito de los toros. Estamos en un mes taurino, vamos a torear este toro, si os parece, Eugenio. Sí, cita tú al Burel. Yo denunciaba
es un pequeño ensayo, es un esbozo con el título del mal de Occidente, y venía a decir que el mal de Occidente ha sido precisamente no tomarse en serio el mal, es decir, pensarlo siempre desde el bien, o sea, desde los griegos, desde Platón, pues hasta las tradiciones medievales y la filosofía moderna, pues el caso de Leibniz o Spinoza, el mal siempre es como déficit, como decía San Agustín, es un defecto, ¿no? El defecto de la voluntad, pensando en el pecado original, ¿no? El pecado no es un efecto de la voluntad, sino un defecto de la voluntad. Siempre por la vía de la negación, pero como si lo que importara sobre todo es el bien, y una vez definido el bien como deficiencia, como déficit, como falta, apareciera el mal, ¿no? Esto yo un poco lo denuncio como una perspectiva que me parece insuficiente, ¿no? Y hago la salvedad casi dentro de la tradición occidental de un filósofo idealista que por suerte se está recuperando su importancia, Schelling, que tiene un ensayo precisamente, el ensayo sobre la libertad humana, que viene a decir, bueno, si no se toma en serio el problema del mal, el concepto de libertad no se puede construir. Salvador, una de las respuestas que se han dado más contundentes al problema del mal, al problema del origen del mal aquí abajo en la Tierra, en el microcosmos, es la que nos da el hinduismo y el budismo con el nombre de karma. Es decir, ese presunto, ese condicionamiento negativo o positivo según lo que hayan sido nuestras buenas o nuestras malas obras cometidas tanto en el curso de la propia vida como en el de las vidas anteriores. Bueno, yo no soy exclusivamente retro, sino que soy retroprogre, por lo tanto creo mucho en el azar. A mí me parece que el problema del mal es un problema, como ha dicho Eugenio, para la teología, pero no, nada más que para la teología, y para determinada teología, la que identifica a Dios con el bien. Entonces, y además, como el Dios creador y todas estas cosas escolásticas, entonces, claro, el problema del mal es demoledor, ¿no? En Oriente y en la propia tradición occidental, Isaías, por ejemplo, tiene unos versículos donde dice Yahvé que yo soy también el autor del mal, que son unos versículos muy poco reprimidos, donde se afronta el toro, como a ti te gusta decir, por los cuernos, ¿no? Entonces, lo dice él en el libro también, bueno, Eugenio. También, sí. Pero entonces, a mí me parece que lo que hay que acabar es con esa teología pueril y antropomórfica. Y entonces, si entramos en este paradigma de un universo que se autoorganiza, que es un poco por donde van los tiros hoy en la ciencia, la autoorganización, esta doble, por un lado, perdona que también soy ingeniero, ¿no?, la termodinámica de la degradación de la energía y por otro lado el ascenso en la complejidad de la vida, que son dos fuerzas misteriosamente opuestas. Entonces el problema del mal pierde este patetismo teológico y se convierte en una cosa que hay que enfocar de otro modo. Lo del karma que tú dices, yo personalmente entiendo el karma como forma parte de esas interpretaciones exotéricas más que esotéricas. Ya sé que a ti te gusta mucho la idea del karma. Yo personalmente el karma me parece una manera que no siempre ha sido así, porque en los orígenes prevédicos no era así, de dar una explicación a las injusticias del mundo, a la aparente mala suerte de que nazcas tullido, etcétera, etcétera, o de que te vayan las cosas mal y a otros les vayan bien, etcétera. Yo creo que hay que admitir el azar, que hay que admitir que frente a ese tema del mal misterioso y profundo y real, la razón no tiene todas las explicaciones. El propio Eugenio, en este capítulo que has mencionado, nos pone el sabor de boca, pero después no nos da la solución. Y porque esta solución yo creo que está en un cambio de paradigma mental, ¿no? Y entonces el azar, en cierta manera el azar es el espíritu, por eso el azar sopla donde quiere, ¿no? Y entonces el mal, pues si te toca, mala suerte, ¿no? Bueno, Eugenio no nos da la solución porque yo he leído solo las primeras líneas de ese texto. Luego, más o menos, por lo menos intenta dar la solución. Incluso, a lo mejor nos la intenta dar aquí, ahora. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Pues tomemos nota. Casualidad, azar, necesidad. Sí, yo evocaba además dioses como Vaga en la tradición védica, ¿no?, tuerto y que reparte los botines así, sin poder mirar, ¿no? O, bueno, los griegos tenían la moira, ¿no?, que era un poco el botín de guerra que también se repartía ciegamente, ¿no? Esta idea un poco, pues, del azar, de la fortuna ciega, ¿no?, de los romanos, ¿no? Lo que me ha gustado mucho es esta alusión que hacías tú al espíritu, ¿no? O sea, en cierta manera hay algo azaroso, y hay este viento huracanado que sopla donde y como quiera en el espíritu,
Yo diría, sin embargo, con una cierta mediación de logos. Es decir, que yo veo, por ejemplo, pues tanto en la tradición de la India posvédica como en la tradición griega después de la mitología homérica, hay como un intento de aclarar esta oscura ley, ¿no? O sea, esta oscura ley del azar, del reparto, claro, y de la injusticia que lleva esto consigo, ¿no? Por lo menos de repararlo, y allí, pues bueno, Heráclito habla del logos, Platón habla de la justicia, ¿no? Como un intento, pues, de encontrar cierta medida, ¿no? en estos reparos. Entonces, para mí el espíritu, de algún modo, presupone este esfuerzo, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo el paradigma trinitario, con salvedades y desde un punto de vista completamente heterodoxo, pero a mí me resulta enormemente sugestivo, ¿no? Por lo menos en lo que hace referencia a la segunda y la tercera persona, ¿no? Si os parece, vamos a hablar ahora de algunos temas más concretos, más propios de nuestros días, de esta recta final del milenio. Por ejemplo, algo que también está implícito en tus libros y en toda la obra de Salvador Paniker, que es la fascinación, el interés por Oriente. Occidente siempre ha estado fascinado por Oriente, pero hay determinados momentos en la historia en los que esta fascinación se manifiesta de forma más aguda. Y ahora, prácticamente desde que los hippies en la llamada década prodigiosa empezaron a emigrar a Benares o a Katmandú, hasta prácticamente nuestros días, ese interés no solo no ha decrecido, sino que invade prácticamente la sociedad occidental. Ignacio Sánchez Cámara, en esa crítica del ABC a tu libro Pensar la religión o la edad del espíritu, no, Pensar la religión, que mencionábamos el otro día, hablaba de esto y decía: en el viaje a Oriente puede encontrar el occidental la nueva paideia, el reencuentro con lo sagrado, con la religión olvidada, el remedio para orientarse en el laberinto de la enfermedad radical del mundo. Hace ya muchos años el hermano de Salvador, Raimundo, lanzaba la idea de la existencia de un cristianismo secreto en el hinduismo, y Salvador le rebatía diciendo que no, que en realidad lo que había era un hinduismo secreto en el cristianismo. Me gustaría que hablarais un poco de este tema. Bueno, tú me invitaste una vez a una conferencia en La Coruña, me parece que era, y el título de mi conferencia se llama El hinduismo subterráneo de Occidente. Lo recuerdo muy bien porque al final de la conferencia, lo cual causó mucha expectación y aprobación, y no sé si también cachondeo, recité unos versos en sánscrito, ¿no? Y dije, como ustedes ya habrán comprendido, no hace falta que traduzca. Entonces, porque se figuraba que eran todos muy expertos. Entonces yo creo que efectivamente está ahí, Occidente en parte se puede definir como una represión de las componentes orientales. En cierta manera la Biblia es una represión patriarcal incluso de las dimensiones femeninas, ¿no? Porque la India siempre ha sido más el arquetipo femenino, y de la madre y de la diosa madre ha estado más en el talante del pueblo. De todos modos, yo quisiera hacer una advertencia que me parece importante, y tú has mencionado, y yo te lo agradezco mucho, la línea de Editorial Kairos, que va en esta línea precisamente, de abrir el horizonte, que la gente no conozca su propia religión. Así como decía Goethe, que no se puede entender tu propia lengua hasta que no aprendes otra, pues no puedes aprender tu propia religión hasta que no ves otras, ¿no? Entonces nosotros hemos publicado una serie de libros en este contexto, pero yo voy con mucho ojo y mucho cuidado en lo que yo llamo los orientalismos de bisutería. Porque aquí es muy fácil la degradación, es muy fácil dar simplismos, y es muy fácil decir Occidente no sirve para nada y vamos a buscar la solución en Oriente. Esto es mentira. Yo me declaro tanto oriental como occidental, las dos cosas. No renuncio ni a la gloriosa tradición occidental, ni al logos que tanto le gusta a Eugenio Trías, ni a sus autores como Schelling y el Nietzsche de Así hablaba Zaratustra, que tanto le gusta a él, y a mí también. Sí, pero tampoco renuncia. Está obligado a que le guste el Así hablaba No, y Zaratustra, además, es premio Nietzsche. yo le agradezco, exacto, yo le agradezco mucho a Salvador, que hace muchos años que yo no estaba para estas faenas orientales, pero él me aconsejaba y me decía: tú tienes que hacer el viaje a Oriente. O sea, Exacto. Que sepa que le he seguido los consejos, ¿no? Muchas gracias, Eugenio. Pero el viaje en profundidad, no, ojo con estos orientalismos falsos. Otro tema, desgraciadamente, muy de nuestro tiempo, es el de los integrismos. Los hay para todos los gustos, menudean por doquier. Y bueno, yo creo que fundamentalmente el integrismo reviste dos caracteres. Uno, es una lectura no simbólica, tú insistes en la necesidad del símbolo en el mundo de la religión, una lectura no simbólica de las Sagradas Escrituras, cualesquiera que estas Sagradas Escrituras sean, y por otra parte es una manipulación política y económica al servicio de intereses que no tienen nada que ver con la religión ni con el espíritu. Pero en fin, me gustaría conocer y que conocieran. Y además, sobre todo, me interesa mucho que lo hayas traído porque además desvirtúa completamente, yo diría, muchas grandes religiones, pero sobre todo una que a mí me despierta
una enorme corriente de simpatía, que es la musulmana, que es el Islam. El Islam, que tiene una tradición mística extraordinaria, aparte que es que nos fecunda a nosotros, es un poco está en la matriz de nuestras propias tradiciones españolas, ¿no? Pero que es la tradición del sufismo. Tenemos esta grandísima figura que es de origen murciano, lo tenemos medio olvidado, Ibn Arabi, ¿no? Que por suerte se empieza a traducir. Claro, lo que tú has dicho, es decir, esta dimensión simbólica queda completamente triturada al tomarse literalmente, pero en una literalidad proyectada sobre el imaginario colectivo, pero de una manera en que el simbolismo siempre implica una elaboración, ¿no? Implica, por tanto, una mediación, ¿no? Entonces, bueno, esta inmediatez de la letra, que entonces sí que tienen razón lo de la letra mata, ¿no? Lo de los evangelios, ¿no? La letra mata en este sentido si se toma en su inmediatez y se proyecta sobre el imaginario colectivo, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre con los integrismos. Claro, la religión es nociva cuando se imbrica tanto con los poderes terrenales, sea con los poderes vigentes o con los poderes alternativos muchas veces, ¿no? Pero siempre cuando se imbrica tanto con los poderes terrenales, ¿no? Bueno, Eugenio ha respondido fundamentalmente llevándose el toro, para seguir con la metáfora de antes, al terreno del Islam, que en estos momentos es lo que más se relaciona en el mundo occidental con el integrismo. Pero aparte de que hay un integrismo cristiano y lo conocemos todos, y hay un integrismo de la Casa Blanca, por así decirlo, lo conocemos también todos, hay también un integrismo grave en estos momentos, precisamente en ese mundo del hinduismo del que tú en parte procedes. Sí, yo esto le temo menos a este hinduismo, a este integrismo hindú. Le temo menos porque el hinduismo, tú sabes, es una religión, lo que sorprende visto desde Occidente, es una religión sin sumos pontífices, sin dogmas, sin... ni siquiera tiene esta típica agresividad del monoteísmo, ¿no? El monoteísmo siempre es excluyente, ¿no? Es verdad única. El peligro del Islam que admira Eugenio es que realmente en una interpretación literal te dice todo, te dice incluso no hay distinción entre lo sagrado y lo secular, entre lo político y lo religioso, etcétera, etcétera. Yo he dado alguna conferencia sobre fundamentalismo y una vez escribí un artículo, me parece que era en El País, sobre las sectas. A mí me parece que hay una cosa que explica un poco este fenómeno. Es decir, el animal humano es esencialmente frágil, inestable y angustiado. En esto hay que reconocerlo, quizás somos un tanteo en la evolución y el tanteo de momento está en fase de pruebas y no se sabe muy bien por dónde acabará la cosa. Nosotros tres que estamos aquí me parece que somos seres tanteantes y no sé si mutantes. Bien, entonces una explicación tan simplista como la de los integrismos o como la de las sectas o como los fundamentalismos, de entrada tiene el beneficio de que te saca la ansiedad. Te dice exactamente lo que hay que hacer, te saca la libertad también, pero te saca la ansiedad y mucha gente está dispuesta a pagar la desaparición de la ansiedad con la libertad. Ese es el truco que está detrás de todas las iglesias, tanto si son integristas como si no. Completamente de acuerdo, toda iglesia tiene una dimensión integrista, por eso yo antes, o mejor dicho, la semana pasada cuando hablamos de los mismos temas, he querido hacer esta especie de excepción, ¿no? de decir que ha llegado el momento de que nos sacudamos el monopolio de las iglesias, cada cual haga su religión a la medida, a la carta, establezca su propio menú y saque un poco de aquí, un poco de allá, según más le convenga. Ahora, a mí me parece que hay otra cosa que es también característico de los integrismos y es el temor patológico a la modernidad. Yo por eso insisto en ser retroprogresivos y no puramente retros, porque si eres retroprogresivo asumes la modernidad, asumes la ilustración, asumes las luces, asumes el racionalismo y lo que haces es recuperar los orígenes, las raíces que diría Eugenio, los orígenes que digo yo y lo místico que se podría decir que es la no dualidad originaria de todas las cosas y de lo cual no se puede hablar, como dijo muy bien Wittgenstein. Entonces me parece que la respuesta integrista y sectaria es una respuesta simplificada que se detiene antes de tiempo. Habría que ir más a lo hondo, más al origen y más a una cosa individual. Entonces se refugian exclusivamente en la seguridad del grupo. Pero ¿y no crees que se puede producir, o se está produciendo ya también un integrismo, un fundamentalismo de la modernidad? Por ejemplo, un fundamentalismo de Internet o de la cibernética y todas estas cosas. La tentación fundamentalista está en cualquier parte, evidentemente. Es que además estamos en un mundo de creciente complejidad y por lo tanto de creciente incertidumbre. La idea de que las cosas cada vez son más sencillas y más simples porque hay penicilina y todo eso es falsa, como se ha visto muy claramente. Las cosas son cada vez más complejas, más difíciles y sino que se lo pregunten a un chico joven que está en paro, ¿no? Entonces, la idea de que hay un fundamentalismo detrás, agazapado detrás de toda solución, está clarísima, ¿no? Porque enseguida tienes a la simplificación. A mí me parece que es importante entrar en la era de los seres que nos gusta ser críticos, no simplificadores, pero al mismo tiempo sin perder la energía, porque generalmente
Si no es aquello también, contaré, la semana pasada conté un chiste y cuento otro. Y dice, ¿usted por qué está siempre tan buen humor? Dice, porque no discuto. Y dice, no puede ser. Dice, quizá no. Bueno, yo ese chiste lo sabía, pero no con uno que estaba siempre de buen humor, sino que estaba muy gordo. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Pero vosotros creéis, por ejemplo, que existe un paralelismo entre los integrismos y los nacionalismos, que son otro fenómeno desconcertante de esta recta final del milenio que he dicho. Claro, yo también insistiría también en el elemento excluyente, ¿no? Es decir, que evidentemente aparece en La todas demonización del otro. Sí. También en lo que tú decías ahora o Fernando planteaba de un cierto fundamentalismo de la modernidad o de la razón, ¿no? Cuando la razón se ha creído y querido como ella sola, como juez único para dirimir toda suerte de cuestiones, y al mismo tiempo, en un gesto altivo de exclusión, pues ha eliminado otro tipo de ámbitos y sobre todo de experiencias, ¿no? Como es el religioso, al que hacíamos referencia aquí. Bueno, un poco, yo siempre he ido por esta línea, ¿no? Pues estar en la razón pero puesta en el límite, ¿no? En el límite con sus sombras, ¿no? Y una de ellas es la experiencia de lo sagrado, ¿no? Y ahí, pero con vistas a enriquecer esta razón, ¿no? Pero sí que la razón ha sido demasiado tiempo en su propia soberbia, ¿no? Ha sido como excluyente. Y tú decías los nacionalismos, evidentemente estamos en las mismas, ¿no? Es como una especie de nostalgia de los orígenes, pero no de aproximación filosófica y reflexiva a los orígenes, como es en el caso de Salvador, en su libro, en Aproximación al origen, sino es una nostalgia, una magnificación absoluta de las propias tradiciones y del pasado. Yo respeto mucho el pasado, yo creo que es una forma de ser el pasado, o sea, el pasado es una forma de ser como el futuro es una forma de ser, siempre y cuando se tenga por pasado, o el futuro se tenga por futuro. Cuando creemos que el futuro está a la mano, no, el futuro es siempre futuro, ¿no? Bueno, otro fenómeno muy de nuestros días, muy característico también de todo este río revuelto del milenio, es eso que se llama nueva era, que nace más o menos en California y que se expande en forma de círculos concéntricos al resto del mundo, y en el cual, creo yo, es un fenómeno en el cual hay aspectos positivos y aspectos negativos. Por una parte, revela una insatisfacción colectiva que lucha por encontrar algún cauce de salida. Por otra parte, revela buena intención en la mayor parte de las personas que intervienen en ese movimiento, y por otra parte, como sucede con casi todo lo que nos viene de los Estados Unidos, se ha transformado, como decía Marilyn Ferguson, en una especie de supermercado espiritual. Se ha mercantilizado. También me gustaría conocer lo que pensáis respecto a la nueva era. Tú publicas muchos de los libros que son casi Biblias de la nueva era, Salvador. Bueno, yo publiqué la Biblia fundamental, que era precisamente la conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson. Y además lo prologué, porque en aquel tiempo nadie sabía quién era Marilyn Ferguson, y yo hice un prólogo donde explicaba un poco. A mí me parece que aquel libro, por ejemplo, es un buen libro, es un ejemplo de por dónde tiene que ir la cosa. Yo no soy nada entusiasta de la expresión nueva era. El propio Ken Wilber, que tú admiras y me consta, y del cual yo he publicado casi toda su obra, y incluso el último libro que se llama Breve Historia de todas las cosas. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenéis. Historia Pues, de todas las cosas. Magnífico. Pues él mismo tampoco no es muy partidario de la expresión nueva era. Mira, y yo insisto, cada loco con su tema, en que mi clave es la retroprogresiva. La nueva era es demasiado retro puro, ¿no? Es decir, yo creo en el azar. Yo creo que los pueblos primitivos, por ejemplo, antes hablábamos del problema del mal. ¿Qué es lo más insoportable del mal? Es que sea un mal sin explicación. Esto ya lo dijo Nietzsche también. Entonces, en cuanto das una explicación, el sufrimiento se hace más asumible y aceptable. Claro, la nueva era te dice cosas que son en ese sentido demasiado simplificadoras. Yo creo que hay muchos misterios a los cuales la razón no puede dar una respuesta, y mucho menos todavía estos tipos de intuiciones. Entonces, como digo, a mí me parece que hay una intuición correcta en lo de la nueva era, que es esta recuperación del origen, de lo sagrado, esta desmitificación de la propia razón, pero hay el peligro de que se convierta en un esoterismo más barato. Eugenio, tu opinión, porque tú al paso que vas puedes acabar convertido en un pequeño semidios de la nueva era en España. No lo creo, ¿eh? No lo Va creo. de retro. Yo No porque él lo quiera, sino porque los demás lo aupen a ese pedestal. Soy un ilustrado y quiero y querré serlo siempre. A lo mejor también un exorcista ilustrado, porque me ha tocado un poco lidiar con las sombras. Os aviso de que nos queda minuto y medio. Sigue, por favor. Entonces, bueno, mi exorcismo en este sentido iría por la vía de
una razón enriquecida, que es un poco lo que yo pienso. Ahora estoy fraguando un libro que se llamaría Crítica de la razón fronteriza, un poco el concepto este de límite, pero que me llevara pues a una teoría del conocimiento, ¿no? Y un conocimiento que se enriquece por la experiencia pasional, se enriquece con la experiencia religiosa y con la experiencia de lo sagrado, pero que finalmente es una experiencia de conocimiento, ¿no? Bueno, yo en mi libro, La Edad del Espíritu, puede evocar quizá, ¿no?, también, puede tener estas resonancias, incluso el nombre. Yo lo saco de Joaquín di Fiore, del monje calabrés de fines del siglo XII, que hizo esa profecía interesante, insólita, en unos textos de comentario al Apocalipsis, sobre una edad del espíritu, ¿no? Y pensaba un poco en el modelo trinitario, ¿no? Dices, en Pensar la religión, quizás se trate de preparar el surgimiento de una nueva religión, la verdadera religión del espíritu, que ya en el siglo XII profetizó el abad calabrés Joaquín di Fiore y que en el siglo romántico e idealista recordaron Novalis o Schelling. Quizás la única forma de contrarrestar las guerras de religión que estallan por todas partes consista en poner las bases para una fundación de nueva planta. Solo que un evento de tal naturaleza no surge por decreto voluntario. Para que se produzca deben concurrir multitud de factores diferentes. Se trata quizás simplemente de allanar el terreno para que alguna vez pueda surgir el acontecimiento. Sirvan estas palabras para poner fin a nuestra charla. Hasta aquí, negro sobre blanco, el donoso escrutinio. Confiemos en que el programa de hoy y el de hace una semana hayan servido para que el espíritu sople al menos un poco en las casas, en las cabezas y en los corazones de las personas que han tenido la gentileza de escucharnos. Gracias a todas ellas, a todos vosotros, y gracias a Eugenio Trías y a Salvador Paniker, protagonistas de las dos últimas entregas de Negro sobre Blanco. Buenas noches.